Cada vez que el mundo se sacude por una crisis económica, la historia se parte en dos. Por un lado están las personas que lo pierden todo, y por el otro, aquellas que increíblemente construyen fortunas. Lo interesante es que los que sobreviven, y no solo eso, los que prosperan, tienen algo en común. Entienden en qué sectores apostar, en esos negocios que cubren necesidades que sin importar lo que pase, la gente siempre va a tener. A ver, vamos al grano. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que realmente separa a estos dos grupos? El problema no es la crisis en sí. El verdadero problema es que a la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó cómo prepararnos antes de que la tormenta llegue. Y no, la respuesta no es la suerte, para nada. La diferencia es una sola palabra: estrategia. Se trata de entender algo fundamental. Hay negocios que atienden lujos y caprichos y esos son los primeros en caer. Pero hay otros que cubren necesidades humanas básicas y esos no solo sobreviven sino que se fortalecen. Hoy vamos a desglosar los 7 negocios que son prácticamente a prueba de balas. Miren, esta idea la resume perfectamente el legendario inversionista Warren Buffett, que básicamente nos dice que el momento de comprar el paraguas es cuando está soleado, no cuando ya te estás empapando. Así que vamos a empezar la cuenta regresiva del número 7 al número 1 para entender por qué cada uno de estos negocios vale oro, sobre todo cuando hay incertidumbre. Ok, vamos a empezar con los cimientos, con la base de la pirámide. Estos son los negocios esenciales, los más tangibles y muchas veces los más fáciles para arrancar. En el puesto número 7 tenemos un sector que, seamos honestos, no es nada glamuroso, pero es infalible. Piénsenlo de esta manera. Cuando el dinero aprieta, ¿qué es lo primero que hace la gente? Deja de comprar cosas nuevas y en su lugar arregla lo que ya tiene. El coche, el refri, la tubería que gotea, todo eso se vuelve una prioridad. Ahora, ¿por qué es un negocio tan sólido? Por 3 razones clave. Primero, es inmune a la tecnología. No existe una aplicación que te arregle una fuga de agua a distancia. Segundo, cubre necesidades básicas que no pueden esperar. Y tercero, un dato durísimo del INEGI en México. Hay una escasez brutal de técnicos especializados. O sea, la chamba sobra y los clientes están garantizados. Muy bien, pasemos al número 6, que se basa en la verdad más simple de todas. La gente en una crisis deja de ir al cine, cancela las vacaciones, pospone la compra de ropa, pero hay algo, una sola cosa, que jamás se deja de comprar: la comida. Durante la Gran Depresión de los años 30, mientras Wall Street se incendiaba, los que tenían el verdadero poder eran los pequeños agricultores. Pero ojo, hoy no se necesita una granja. Las oportunidades van desde una panadería en casa hasta ser el intermediario que conecta productores con consumidores. La regla de oro es, en tiempos difíciles, quien controla el flujo de alimentos siempre tiene dinero entrando. Y con esto llegamos al número 5, un sector que se ancla en la prioridad número 1 de cualquier ser humano. Se puede recortar gastos en todo, de verdad en todo, menos en la salud. Y esta idea lo resume todo, ¿no? Lo vimos clarísimo durante la pandemia. Mientras muchos negocios cerraban, los servicios de salud, tanto física como mental, explotaron. Y a eso hay que sumarle algo más: el envejecimiento de la población. Millones y millones de adultos mayores necesitan cuidados. Y esa demanda, créanme, solo va a ir para arriba. Perfecto, ya estamos a la mitad. Ahora vamos a subir un poco el nivel. Entramos en negocios que quizás requieren un poco más de conocimiento o inversión inicial, pero el potencial de crecimiento y de ganancias es muchísimo mayor. El número 4 es una idea que a primera vista parece ir en contra de la lógica. Mucha gente pensaría que en una crisis la educación es un lujo, pero es todo lo contrario. La gente invierte por más. ¿Por qué? Porque cuando alguien pierde su trabajo, la pregunta inmediata es: ok, ¿qué nueva habilidad necesito aprender para volver a ser valioso y encontrar otra chamba? La magia de este modelo es que es brutalmente escalable. Plataformas como Coursera tuvieron un boom en crisis pasadas. Y el punto clave es que casi cualquier conocimiento se puede empaquetar y vender. Como diría Robert Kiyosaki, es el arte de crear un producto una vez, un curso o un taller, y que te genere ingresos una y otra vez. Quien sabe enseñar a otros a adaptarse tiene un negocio indestructible. Ok, el número 3 es un tema delicado, lo sé, pero es fundamental entenderlo desde una perspectiva de negocio. Hablamos de los servicios relacionados con el final de la vida. Y es uno de los negocios más resilientes que existen por una simple y dura razón. Es 100% a prueba de recesiones, porque este ciclo no se detiene por una crisis económica. Pero ojo, no hay que pensar solo en funerarias. Esto es todo un ecosistema. Cuidados paliativos, que es básicamente aliviar el dolor en enfermedades graves, acompañamiento emocional, asesoría legal. Y miren, este dato de la Organización Mundial de la Salud es revelador.
Hay una necesidad no cubierta del 90% en cuidados paliativos en América Latina. Donde hay una necesidad tan grande, siempre hay una oportunidad de negocio y de servir. Es momento de romper un mito muy popular. Mucha gente cree que cuando llega una crisis, todos los bienes raíces se desploman, y es una pésima inversión. Pero eso no es del todo cierto. Aquí la clave está en una palabra: segmento. A ver, claro que el mercado de lujo se cae, pero el de la vivienda accesible, la vivienda para rentar a un precio razonable, ese no solo sobrevive, sino que prospera. ¿La razón? Es simple, la gente siempre necesita un techo sobre su cabeza. Lo que cambia es el tipo de techo que puede pagar. Se bajan del departamento caro al más accesible. Y quien es dueño de esas propiedades tiene una fila de clientes esperando. Y ahora sí, llegamos al que todos estaban esperando, el número 1. El que es, probablemente, el modelo de negocio más poderoso que se puede empezar hoy, sobre todo en un mundo tan cambiante e incierto como el nuestro. Y sí, el negocio más poderoso de todos son los servicios digitales y los negocios en línea. Y no es solo porque estén de moda, sino porque tienen características únicas que honestamente ningún otro modelo de negocio ha tenido en toda la historia. Pensemos en sus 3 superpoderes. Primero, los costos para empezar son ridículamente bajos. Segundo, puedes venderle a todo el mundo desde el día 1. Y tercero, que es lo más importante para este tema, su resistencia a las crisis es altísima. ¿Por qué? Porque sus costos fijos son casi nulos. Mientras los negocios físicos se ven obligados a cerrar, los digitales siguen operando como si nada, e incluso crecen. ¿Y esto funciona en la vida real? Totalmente. Sarah Blakely, la fundadora de Spanx, creció en plena crisis de 2008. Amazon aumentó sus ingresos un 38% en 2020. Pero esto no es solo de gigantes. Datos de la CEPAL muestran que el e-commerce en Latinoamérica, impulsado por pequeños emprendedores, creció un 55% durante la pandemia. La crisis los forzó a cambiar y en el cambio encontraron un modelo mucho mejor. Muy bien. Toda esta información es muy útil, pero no sirve de nada si se queda solo en la cabeza. Tiene que convertirse en acción. Así que aquí va un plan súper simple de 3 pasos para arrancar. Primero, identificar la zona de poder. Es decir, ¿qué sabes hacer ya? ¿Qué problemas sabes resolver? Hay que empezar con lo que ya se tiene. Segundo, validar la idea. Y esto es clave. Antes de invertir un solo peso, hay que salir y hablar con gente que podría ser cliente. Y tercero, empezar en pequeño para crecer rápido. El simple acto de empezar, de conseguir un solo cliente, vale más que meses y meses de planeación perfecta. Entonces, el punto crucial es este. Si analizamos la historia, la gente que prosperó en las crisis no fue necesariamente la más rica o la más inteligente. Fueron las personas que entendieron que necesidades humanas nunca desaparecen y construyeron algo para resolverlas. Esto nos deja con una última reflexión. Porque la próxima crisis es inevitable. Eso es un hecho. La preparación, en cambio, es una elección. La pregunta es, ¿qué se va a construir?